Eh, ya sabe usted cómo está el asunto de los temas del sector energético. La Coparmex decía recientemente que la reforma energética ha fracasado con estos continuos incrementos, casi 30% les han incrementado la energía a la industria y al comercio en el último año, y que está resultando perniciosa más que beneficiosa la reforma fiscal. Viene el tema de la liberalización de los combustibles y pues algunos asuntos y decisiones que han sido poco atinadas, o al menos así se ven desde afuera, por pues lo que está sucediendo, le digo, con el asunto de los incrementos de los combustibles, de la energía, que está resintiendo los bolsillos de los mexicanos. Para eso quisimos consultar nuevamente con el especialista Ramsés Pech, quien es analista precisamente de este sector, para hablar de todos estos temas. Ramsés, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la comunicación. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Ramsés. Tenemos muchos temas muy delicados en el asunto energético. ¿Cómo ves este pronunciamiento de la Coparmex, que considera de plano un fracaso la reforma energética y dice que está siendo al final del día más perjudicial que beneficiosa del sector productivo, Ramsés? Bueno, lo que hay que aclarar y comentar es lo siguiente. La reforma energética es un fracaso desde el punto de vista de la venta de mercadotecnia, de cómo se difundió los beneficios de esta, porque la ligamos a una reducción de precios de combustibles y la falta de la electricidad. Ahí sí podemos considerarlo que podría ser un fracaso desde el punto de vista de venta de mercadotecnia, es decir, cómo nos la explicaron. Claro, porque así nos la vendieron, Ramsés, aunque el gobierno hoy dice que no era esa la intención en su momento, para convencer y lograr el apoyo popular a través de los distintos partidos y el Pacto por México, etcétera. Este fue uno de los argumentos que se esgrimían, y ahora pues nos salen con que siempre no era esa la idea. Sí, y la idea, yo creo que es bueno que podemos aclararlo y me das la oportunidad. La reforma energética, desde un punto de vista económico, no político, porque en nuestro país lo que hemos hecho es poner la política y después el negocio, y no el negocio y después la política, que es lo que nos ha sucedido en estos días. Yo creo que lo importante que tenemos que realizar y entender que la reforma energética no solo es la industria de hidrocarburos, acabo de aclararlo. La reforma energética es industria de hidrocarburos, industria eléctrica, industria minera, la industria de nueva infraestructura, en la que incluye sistemas de almacenamiento, ya sea para la industria de hidrocarburos, la conducción de petrolíferos a través de ductos y nuevas infraestructuras, sobre todo carreteras, para que se pueda realizar la movilidad de toda la energía, claro, ya sea para la parte petrolífera. Eso es la reforma energética. Lo otro que o eso debería comentar, de ser, ajá. O eso debería de ser, Ramsés, ¿no? ¿Mande? O eso debería de ser, digo, realmente en los hechos, una reforma energética bien hecha, o bien aplicada, bien aterrizada, ¿no? Ok, lo tenemos plasmado en la ley que salió en 2014. ¿Qué es la reforma energética? Bueno, la reforma energética es que las empresas que eran estatales, como Pemex y CFE, acuérdate que se les asignaba un presupuesto, como hoy son las empresas productivas, asignadas por la Cámara de Diputados, el Senado, y esto en función de una propuesta que salía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del consejo de cada una de las empresas. ¿Qué es lo que sucedió? Que a Pemex, antes del 2014, se le daban alrededor de 28,000 millones de dólares en forma anualizada para que se encargara de toda la industria de hidrocarburos. Y la Comisión Federal de Electricidad está más o menos entre 15 y 18,000. ¿Qué es lo que sucede? Que estos dineros no generaban para la nación un incremento en cuanto a ganancia, sino a veces era un gasto que no tenía una recuperación. Entonces, la reforma energética lo que es en sí es la reducción del riesgo de la inversión del dinero que proviene de la nación, y que el riesgo sea asumido por privados. Esa es la reforma energética desde el punto de vista económico. Y es lo que se reclamaba desde hace muchos años, Ramsés, que desafortunadamente, como dices tú,
por este país, en este país en el que la clase política precisamente pondera lo político sobre realmente el beneficio de los negocios, de no administrar este país como si fuera realmente un negocio, pues es lo que retrasó por esa mezquindad política esta reforma, que también llegó pues un poco tarde, ¿no? Porque si se hubiera hecho cuando menos en la década pasada, pues ahora quizás estuviéramos realmente teniendo beneficios sobre todo por lo que fue el boom de los precios del petróleo hace algunos años, Ramsés. Sí, y ahorita que acabas de decir del boom de los precios del petróleo, acuérdate que en el 2004, cuando hubo problema, en 2001, de la guerra, el problema del 11 de septiembre, Estados Unidos decidió no comprar a ciertos países crudo. Entonces México tuvo que entrar al quite para poder incrementar la producción. Ese era realmente un momento mexicano, ¿no? Un momento una ventana de oportunidad. Entonces ahí hubiéramos antepuesto el negocio y después la política, pero fue la política en el sentido de aumentar el gasto corriente y pagar deuda, pero nos seguimos endeudando. Es decir, aumentamos el gasto corriente social, no enfatizamos en el gasto corriente de inversión para nueva infraestructura. Ahí fue nuestro error. Exactamente, se nos fue ese beneficio. Aquí constantemente preguntamos, ¿dónde están esos beneficios? ¿Dónde están esos ingresos que tuvimos del barril a $100, ¿no? El barril de petróleo a $100 que tuvimos por algunos años? ¿Dónde están esos beneficios? No los vemos hoy, ¿no? Más allá del fondo del petrolero de reserva y esos que se hicieron, que al fin de cuentas pues se gastaban para lo mismo, para el gasto corriente, y no hubo una reducción efectiva de la deuda, infraestructura moderna y pues todo lo que pudo haber conllevado a aprovechar esa época de vacas gordas, Ramsés. Sí, y creo que hay otra cosa que hay que enfatizar. A ver, la industria de hidrocarburos en nuestro país se ha visto afectada, y lo voy a recalcar, en perforación y terminación de pozos. En el 2010, entre el 2009 y 2011 más o menos perforábamos 1,000 pozos en México y los terminábamos. Hoy en día estamos terminando no más de 300 pozos y el próximo año 250 pozos. ¡Qué barbaridad! Y en el presupuesto que está proyectando para el 2017 no se contemplan pozos exploratorios por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No, y además los diputados, Ramsés, que por arte de magia ahí le subieron en 19,000 y pico a la producción diaria, así como diciéndole a Pemex, a ver cómo le haces, pero tú produces 19,000 barriles más al día para que nosotros tengamos esos recursos. O sea, de manera mágica, como si esto fuera por decreto, que se pudiera incrementar la producción así en esos niveles de un día para otro nada más, porque lo dice el Congreso, Ramsés. Sí, y eso creo que es muy importante recalcarlo, porque Pemex todavía no tiene autonomía como debía haber tenido de acuerdo a lo que se promulgó en la ley. ¿Por qué? Porque todavía tiene representantes de la nación, que es el secretario de Hacienda y el secretario de Energía, que ellos evalúan junto con el Consejo el plan cada año. Y acuérdate que este plan es avalado por la Cámara de Diputados y el Senado en su momento. Que no tienen ni idea. Y que no tienen ni idea, ¿no? Realmente. De lo que aprueban. Exacto, y por ejemplo, lo que tenemos ahorita el problema es la refinación. Las refinerías, las 6 que tenemos nosotros, la primera que tenemos construida fue desde 1914, en Ciudad de Madero, la de Tampico. Fíjate nada más. Y la última que inauguramos fue en 1979. Además de la que se tiene en Estados Unidos, ¿no, Ramsés? La única que se tiene allá de Pemex. Y ya andamos nosotros como negociando para ya no tener esa refinería, porque acuérdate que ahorita es el negocio de Pemex ya no va a ser tanto la refinación, y lo vuelvo a recalcar, sino va a ser la extracción de hidrocarburos, que es lo que le va a dejar más ganancias, porque eso sí lo tienen controlado el costo. Lo que es transformación industrial, donde entra petroquímica y refinación, de acuerdo a lo que pudimos observar en el presupuesto de ingresos de inversión que se le va a dar a la transformación industrial, pasó de 45,000 millones de pesos el año pasado a este año se le está proponiendo de 12,000 millones. Es decir, ¿cómo quieres tener 6 refinerías o la industria petroquímica si le reduces el presupuesto? Y esto es avalado en la Cámara de Diputados y en el Senado. Todavía no lo avalan, hay que entrar el 15 de noviembre. Pero ¿cómo puedes bajarle el dinero
si no le puedes dar ni mantenimiento ni reconfiguración a la empresa productiva? Todo lo hacen con las patas, Ramsés. Ahora, háblanos, porque sí nos interesa mucho, Ramsés, por favor, de este asunto de la liberalización de los precios de la gasolina. ¿Nos conviene en concreto o no? Porque sí se nos dice que se nos vendió también como algo beneficioso y ahora resulta que, en cambio, podría ser que la gasolina subiera aún más de lo que ya nos lo han subido este año, Ramsés. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay que aclarar una cosa. Antes de lo que se tuviera la regulación del combustible, de los petrolíferos, acuérdate que Pemex, cuando la gasolina aumentaba el precio del barril, acuérdate que la gasolina, el precio depende mucho de cuánto es la materia prima, su costo, es decir, cuánto cuesta el barril. Claro. Si tienes un barril caro, vas a tener una gasolina demasiado cara, que es lo que sucedía en Estados Unidos. Estados Unidos no va a permitir que el precio del barril promedio anual esté más de $60. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Sí nos conviene la apertura de un mercado, siempre y cuando no estén la cantidad de impuestos que tenemos hoy en día. En Estados Unidos el máximo impuesto que se tiene por cada litro de gasolina es de 23%. En nuestro país, la gasolina convencional, la que nosotros conocemos, la verde, su impuesto está entre 45 y 55%, y lo podemos checar en el diario oficial en ciertas páginas puro por impuesto. cada litro que compramos. Es absurdo eso, Ramsés, sí. Es absurdo ese mentado IEPS, ¿no? Al IEPS a las gasolinas, que es lo que pues nos está matando al consumidor. Exactamente, ¿no? Porque si tomas el precio de referencia, no pasas de $6, la ganancia está en 1.20, y solo el impuesto que es del IEPS más el artículo 2 de especial está entre el 45 y el 55%. Es decir, cada litro que tú estás pagando de 13.98, alrededor de entre 5 y 6.5 pesos es puro impuesto. Es esa diferencia tan marcada que hay en los precios precisamente entre el galón allá en los Estados Unidos y el precio que pagamos por litro aquí en México, Ramsés. Claro, y otro problema que tenemos nosotros es, a ver, no le vamos a invertir a las refinerías porque estamos bajando el presupuesto, vamos a ser codependientes de la importación y dependientes del precio que nos vayan a vender la gente que está refinando. Válgame. O sea que sí podríamos tener un precio todavía mayor al que tenemos este año en el litro de gasolina, Ramsés. Claro, porque por ejemplo, si tú ves ahorita con lo que, por ejemplo, Estados Unidos con las elecciones, ayer el tipo de cambio subió solo por los cambios de la variación que posiblemente ganara el partido donde está el presidente, el candidato Donald Trump. Si te imaginas ganar a Donald Trump y algún día se le dijera, cada litro de gasolina que vas a mandar a México, vamos a aumentar un 10% a ti, refinerías, que vas a mandarlo para allá. ¿Qué va a pasar? Bueno, tenemos que absorber ese 10%, porque no tenemos la refinería. Por supuesto. Tendríamos que buscar otras opciones en el mercado, ¿no? Más lejanas, que a fin de cuentas, pues también trasladar esas gasolinas desde países más lejanos nos iba a salir a fin de cuentas igualmente caro o peor, ¿no, Ramsés? Claro, porque acuérdate que el costo final tienes que agregarle tu costo de transporte, tu costo de refinación o el costo de la importación del producto, los impuestos, las estaciones de servicio que pagan sus costos directos e indirectos, el salario de la gente que está en las estaciones de servicio. O sea, es la suma de todo que va a dar el precio final. Y ese precio final, aunque está determinado, la Comisión Reguladora, como bien dice en la Ley de Ingresos, es la que va a regular en su momento, en forma gradual, los mercados dependiendo de las regiones en donde se pueda prestar la apertura del mercado. Es decir, que vamos a tener en la zona norte, más regional, en la zona fronteriza, ahí vamos a tener una liberación gradual porque tenemos las refinerías más cerca en Texas y pueden importar la gasolina a estos estados del norte. El problema es en la zona sur-sureste, en donde el precio de la gasolina va a tener que ser regulado por la Comisión Reguladora de Energía, porque va a depender mucho el transporte, la materia y todo eso. La liberación del precio de los combustibles vamos a tenerlo ya en su definitiva final en todo el país, yo creo que a finales del 2018. ¡Qué barbaridad! Además, eso sin contar las pérdidas que le está generando a la empresa, pues el asunto de los chupaductos y este delito que sigue
realmente que no tienen control todavía y que va impactando finalmente las finanzas de Pemex, y ello pues redunda también en los ingresos por la vía de los impuestos que paga la llamada ahora empresa productiva del Estado. Pues desafortunado el panorama, mientras que pues la reforma tardía no es que haya fracasado, sino que se vendió mal en los hechos, y además pues sus beneficios no son tan inmediatos como se prometió. Nuevamente pues el gobierno a fin de cuentas no lo hizo bien, ya sea por no explicar de lo que realmente se trataba y vender pues cuentas de vidrio, como nos lo han hecho en otras ocasiones, y por eso quisimos tocar base contigo, estimado Ramsés Pech, especialista del sector y quien, como usted lo puede constatar, pues tiene realmente el pulso de lo que ocurre y lo que está ocurriendo y lo que está por venir, sobre todo en el tema energético. Te agradecemos mucho, Ramsés. ¿Algo más que agregar o estamos? No, nada más aclarar lo que acabamos de comentar. La caída de la economía en los estados, como por ejemplo que están de la industria de hidrocarburos, como Veracruz, Campeche, Campeche, sí, se debió a la baja de actividad de perforación y terminación de pozos. Al cierre, como dice Ramsés, de 1000 pozos que perforábamos, 300 y contando para abajo, pues claro que sí, por eso están estas ciudades como están. Sí, y la reforma energética, lo que hay que observar es que se puede hacer, no en la industria de hidrocarburos, podemos generar energía limpia, construcción de ductos, centros de almacenamiento, estaciones de servicio, hay varias cosas, porque anteriormente todo lo que es la parte de energía lo controlaba el gobierno. Exacto. Y eso era un riesgo. Ahora no lo va a controlar el gobierno. Es quien quiera asumir el riesgo dentro de esta industria nueva energética. Esa es la parte positiva, ¿no? Esa es la parte positiva del asunto. Pues muchísimas gracias, Ramsés, como siempre, y seguiremos en contacto contigo, si nos lo permites, para irle dando seguimiento a todo este tipo de temas. Muchísimas gracias, Ramsés. Un abrazo. Que tenga buen día. Gracias, Ramsés. Ramsés Pech, como le digo, el experto, como usted lo sabe, tiene el pulso exacto y pues sí, desafortunadamente el panorama no es tan halagüeño, y además pues la reforma que al igual que las otras, no termina de dar los beneficios que un día se prometieron. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, y continuamos con más aquí en Disyuntiva TV.